Buenas tardes, mi nombre es Kevin Mejía Romero y hoy ya vamos a hacer la práctica número 3, que básicamente consiste en un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Bien, entonces para aquello nos vamos a dirigir a nuestro espacio de trabajo que será en Simulink. Como primer paso, pongámosle el nombre de nuestra práctica. Es un rectificador monofásico de onda completa. De onda completa, ¿no? Totalmente controlado. ¿Por qué totalmente controlado? Porque está conformado por cuatro oscilosores que ya mismo en el desarrollo los vamos a poder observar. Controlado. Muy bien. Perfecto. Ahora pongámosle el nombre del autor, en este caso de la explicación clínica que traía yo. Perfecto, muy bien. Bien, como ya lo mencioné, vamos a trabajar sobre el rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. ¿Por qué controlado? Porque va a estar conformado por cuatro oscilosores. Y es a lo que a continuación vamos a poder observar cómo está conformado este circuito. Entonces, para ello vamos a necesitar como primer paso una fuente de voltaje de corriente alterno. Para que nos vamos a dirigir a nuestra librería, que es de aquí, y nos vamos a desplazar hasta el bloque de Synescape. Cuando estemos en Synescape, nos vamos a dirigir a Electrical. Y en Electrical nos vamos a dirigir a Special Power System. Ya aquí nos vamos a dirigir a Fundamental Block y en Electrical Source, que van a estar las fuentes de alimentación. En este caso, como ya lo mencioné hace un instante, vamos a utilizar una fuente de voltaje AC. ¿Correcto? Entonces, la desplazamos aquí y desde que cargue y la llevamos acá para poder realizar las modificaciones pertinentes de nuestro circuito y vamos a ver los cambios que nos van a hacer. Correcto. Muy bien. Primer paso tenemos aquí nuestra fuente. Ya mismo vamos a proceder a configurar su fuente, su valor de alimentación. Vamos a necesitar, como les dije hace un instante, 4 firistores porque es un totalmente controlado. A diferencia de la práctica número 2, que fue un semicontrolado porque estaba conformado por 2 firistores y 2 diodos. ¿Ya? Entonces, a ser un totalmente controlado, va a estar conformado por 4 firistores que eh, serán disparados por una señal de push que ya mismo se la vamos a presentar. Entonces vamos a buscar los diodos. Para ello, vamos a la librería, retrocedemos y aquí donde dice Power Electronic, vamos a buscar los diodos, los tiristores, perdón. Y aquí está, correcto. Entonces, aquí está nuestro tiristor, lo llevamos aquí y le vamos a dar un giro. Para ello, control R, y vamos a proceder a copiar y pegar, porque como ya lo mencioné, vamos a necesitar 4. Entonces, control C, control V, ya tenemos 2. Repetimos el procedimiento nuevamente, control C, control V y control V. Perfecto, ya tenemos nuestros 4 directores. Los conectamos aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a conectar esto, pero para realizar las mediciones también vamos a necesitar lo que son nuestros instrumentos de medición, para la redundancia, que en este caso sería un voltímetro y un amperímetro. Estos instrumentos también los podemos encontrar aquí en Simulink, pero con un nombre un poco diferente, pero es la función, con la función que ya lo mencioné. Para ello nos vamos a la librería nuevamente y aquí donde dice, no, aquí donde dice Measurements, vamos a poder encontrar lo que es un Current Measurement, que eso hace referencia a un amperímetro, y el voltage measurement hace referencia a un voltímetro. Entonces, como ya lo mencioné, vamos a trabajar con estos dos momentos de medición. Copiamos el amperímetro
y también el voltímetro. Muy bien, perfecto. Vamos a realizar la conexión de aquí, de este amperímetro, para poder medir este tiristor de aquí, la corriente que pasa por este tiristor. En este caso vamos a hacer un poco más abajo estos tiristores para poder realizar las conexiones de una forma pertinente. Vamos a girar, control R, control R, control R, pero vamos a darle un cambio de giro, que en este caso, no, ahí está bien. Ahí. Y este mismo proceso lo repetimos para el tiristor de la derecha, ¿correcto? Podemos dar un control C, control V también, y lo ponemos en esta posición. A este tiristor de aquí vamos a darle un control I para poder tener de esta forma su, su posición, ¿no? Entonces a este amperímetro también vamos a dar un control I para poder voltear sus, donde van a estar conectados las conexiones, ¿no? Entonces, aquí. Muy bien. Vemos que esté todo de forma sincrónica, de forma paralela, pues, ¿no? Y ahora vamos con nuestros dos tiristores de la parte inferior. Para ello también vamos a necesitar lo que son 2 amperímetros para medir la corriente que circula por cada uno de estos tiristores. Entonces, básicamente podemos hacer un control C de, perdón, un control C, un control C de este amperímetro, control C, control V, y aquí ya tenemos aquí nuestro amperímetro aquí. Lo conectamos y repetimos el procedimiento para lo que es el tiristor de acá. Correcto. Podemos hacer un control C también. Control C, control V. Ya. Mm. Lo vemos que esté de una forma correcta. Y ahí está la conexión. Hacemos un poquito más para la derecha. Correcto, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces ya cuando tenemos nuestros 4 tiristores aquí, vamos a procederle a darle un nombre a cada uno de ellos. En este caso, este tiristor va a ser el tiristor número 1. Para ello lo podemos connotar con el nombre TH1 como referencia al tiristor número 1. Y al tiristor de acá, de forma diagonal, que estarán ubicados, sería el 1, el 2. Vamos a poner el tiristor 2, TH2, TH2. Un momento, no sé por qué no salió. TH2. Perfecto. Entonces, al tiristor acá sería el tiristor número 3. Vamos a ponerle TH3 para tener un orden de cada tiristor. Y al momento de poder visualizar las corrientes que pasa por cada uno de ellos, saber de qué tiristor nos estamos haciendo referencia, ¿no? TH3, y como le dije que está en forma colocada de forma diagonal, entonces el de aquí sería el TH4, que hace referencia al tiristor número 4. TH4. Correcto, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer un poquito más abajo estos tiristores porque tenemos que conectar nuestra fuente de alimentación, no olvidarnos de aquello, pues, ¿no? Antes de colocar nuestra fuente de alimentación, vamos a realizar la conexión de nuestros dos diodos, de nuestros dos tiristores inferiores que no los hemos interconectados entre ellos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí lo que nos haría falta es conectar
la carga. En este caso vamos a comenzar con una carga resistiva. Para ello podemos irnos a la librería nuevamente. Damos a retroceder. Y aquí donde dice Power Electronics, vamos a buscar el bloque llamado RLC Branch. Tiene que estar por aquí. No, aquí no está. No, en Element. Aquí está. Serie RLC Branch. Y como lo mencioné, que en este primer caso vamos para analizarlo en una carga resistiva. Entonces aquí donde dice branch type, vamos a colocar R nomás, que hace referencia a la resistencia, y vamos a irnos a nuestro PDF para ver el valor que nos especifica y configurarlo de una vez. Bien, aquí nos está diciendo que la resistencia sea de 5 ohmios, ¿no? Entonces lo minimizamos y colocamos aquí 5 ohmios. Tomar en cuenta que este bloque serie RLC branch nos sirve para simular la carga, ¿no? Entonces, correcto. Perfecto. Un control R para poder cambiar su orientación. Y con él lo conectamos a nuestra parte superior de acá y a nuestra parte inferior de acá. Muy bien. Bien, no nos olvidemos de conectar nuestra carga, nuestro fuente de alimentación. Entonces, vamos a colocarla. Esta parte superior va a ir colocada aquí. Muy bien. Y esta acá. Perfecto. Pero no olvidar que también necesitamos medir la corriente que va a pasar en este tramo por esta fuente de alimentación de voltaje. Entonces, básicamente vamos a necesitar más amperímetros o, como ya lo mencioné hace un momento, un current measurement, que es el bloque encargado de medir la corriente en lo que es aquí en Simulink. Perfecto. Entonces podemos hacer un control C, un control V. Giramos y aquí lo vamos a desconectar esta línea porque, como sabemos o recordemos, de que la corriente se cambia en serie, pues no. Muy bien. Perfecto. Muy bien. También vamos a necesitar medir el voltaje que va a pasar por este tramo, o el voltaje que hace referencia al que vamos a colocar en unos instantes de alimentación, pues, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné al inicio, el bloque encargado para medir el voltaje es el voltímetro, pero aquí en lo que simulen se llama ese bloque voltage measurement, ¿no? Entonces lo llevamos para acá abajo, le damos un cambio de giro, para ello un control R, otra vez, y un control, y perfecto. Tener en cuenta las polaridades, ¿no? Parte superior positiva y parte inferior negativa, porque así lo hemos definido. Correcto, entonces si colocamos el voltímetro de una forma invertida, nos va a salir el voltaje en el scope invertido también, pues, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esos detalles. Correcto. Vamos a darle un nombre a este voltaje, que se llamará BI. ¿Y por qué le estamos dando este nombre de BI? Porque, como ya lo mencioné, está conectado a nuestra fuente de alimentación del circuito, que es una fuente de voltaje AC, y es la que va a dar alimentación a todo esto de aquí. Entonces, valga la redundancia, es el voltaje de ingreso, ¿sí? Muy bien. También no nos olvidemos de darle nombres a los amperímetros,
de que están conectados a cada uno de los tiristores, ¿no? Como este está conectado al tiristor 1, vamos a llamarle a este amperímetro corriente del tiristor 1. Para ello, y TH1 al amperímetro de acá, vamos a llamarle corriente del tiristor 3 y H3 H3. Muy bien. Y al amperímetro de aquí vamos a llamarle ITH4. ITH4 y al amperímetro de aquí ITH2. Hace referencia a la corriente del tiristor número 2. Perdón. Perfecto. Entonces vamos a configurar nuestra fuente de alimentación. Vamos a ver qué valor nos están pidiendo aquí en el documento de la práctica. Nos dice que es un voltaje 220 RMS, ¿correcto? Entonces, para ello, vamos a darle doble clic y coloquemos 220. Pero hay un detalle muy importante que hay que resaltar, y es de que este bloque aquí nos está diciendo voltaje pico. Y aquí en el documento de la práctica nos están diciendo 220 voltios entre paréntesis RMS. Entonces, para tener ese voltaje RMS, tenemos que multiplicarlo por raíz de 2. Ajá. 220 por... sí, por raíz de 2. Sino por SQRT, entre paréntesis, raíz de 2. Y en la frecuencia sí dejarlo tal como está aquí, ¿no? Okay. Correcto, entonces ya tenemos aquí configurado nuestra fuente de alimentación, ya tenemos colocado lo que son nuestros tiristores y ahora vamos a colocarle aquí una fuente de la corriente de salida, no una fuente sino un amperímetro para medir la corriente de salida, ¿no? Entonces aquí procedemos a desconectarlo y vamos a un control C, control V, un amperímetro, le damos un control R para cambiar su orientación y lo conectamos aquí, en serie, pues no, como ya lo mencioné aquí en la fuente de alimentación, todo amperímetro, la corriente se la mide en serie, entonces por eso procedo a desconectar estos cables que iba conectado acá. Ya una vez que haya colocado el amperímetro, nuevamente lo reconecto, ¿no? Muy bien. Pero esto no, aquí este nombre está incorrecto porque esto no es una corriente de un detector 5 porque no lo hay, sino que esa hace referencia a una corriente de salida, ¿correcto? Porque aquí está la carga, ¿no? Yo, corriente de salida. También vamos a necesitar un voltímetro para poder observar el voltaje de salida o el voltaje de la carga que está aquí señalando con el puntero. Entonces vamos a necesitar nuevamente un voltímetro. Entonces podemos copiarlo de aquí o para coger más práctica y lo buscar nuevamente. Pues no. Aquí en Measurements colocamos el voltaje Measurements y lo desplazamos acá a nuestro espacio de trabajo. Entonces, bien, lo conectamos aquí. Déjame mover aquí la cámara para que no me intervenga. Perfecto. Y desplazamos un poquito más acá abajo y conectamos ahí. Muy bien. Perfecto. Ya. Está todo correcto por el momento. Y vamos a necesitar también un generador de pulso
¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad vamos a utilizar o a necesitar un generador de pulso? Porque será el encargado de generar el disparo o el accionar del disparo para cada uno de estos tiristores, ¿correcto? Entonces, así básicamente. Vamos a buscarlo. Podemos darle doble clic en el espacio de trabajo y colocar el nombre Pulse Generator. Y aquí vemos que nos sale. Lo llevamos aquí, lo conectamos a nuestro tiristor número 1. Podemos ponerle aquí como nombre P1, que hace referencia al Pulse Generator número 1. Y también vamos a proceder a configurarlo. Correcto. Vamos a bajar la amplitud, la dejamos. El periodo sería un periodo de 60. La frecuencia sería de 60. La frecuencia sería de 60, pero como sabemos el periodo sería el inverso, 1 dividido por 60. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. 1 dividido por 60. El post width lo dejamos ahí. Y el phase delay lo vamos a dejar en 90. ¿Por qué 90? Porque aquí nos está diciendo que el ángulo de disparo sea de 90 grados. En este caso, los 90 grados se lo representaría por el periodo dividido para 4. Correcto. Entonces sería 1 dividido 60. Esto hace referencia a nuestro periodo. Y lo dividimos para 4 para tener los 90 grados que nos están mencionando, ¿no? O sea, el periodo lo vamos a dividir en 4. Allá tenemos los 90 grados. Y de aquí ya tenemos esta configuración de aquí. Como lo mencioné, este tiristor va a accionarse con el tiristor de acá, de forma diagonal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener la misma configuración, este push generator va a tener la misma configuración que para este tiristor número 2. Correcto. Entonces, lo que hacemos es un control C, control V, ya no, y lo colocamos aquí. Ya, perfecto, ya tenemos la configuración. Y como le dimos un control C, control V, podemos observar que los valores se han copiado de forma idéntica. Correcto, ahora vamos a poder configurar lo que es nuestro tiristor número 3 y 4 con el ángulo de disparo. En este caso, podemos también copiar un control C en control V de aquí, un control I para poder cambiar su orientación. Ya, ahí lo desplazamos un poquito más para abajo. Un doble clic y vemos que tenemos la misma configuración, pero tomar en cuenta de que tanto el tiristor 1 como el tiristor 2 van a estar accionando para el semicírculo positivo y el tiristor 3 y 4 para el semicírculo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que tiene que estar desfasado 180 grados. Entonces vamos a aumentarle o a sumarle sería la palabra correcta, no aumentarle, sino a sumarle los 180 grados. En este caso sería el periodo dividido para 2. Ahí tenemos 180. Entonces quedaría 180 más los 90 grados que ya tenemos aquí, serían 270 grados. Y eso es básicamente lo que vamos a realizar aquí. Vamos aquí. Y ponemos entre paréntesis. Tenemos más 1 dividido para 60.
y ponemos otro paréntesis. Creo que este se ha dividido para 2. Y ahí ya tendríamos nuestros 180 grados sumados a los 90 grados previamente, ¿no? Entonces eso habría que copiar este pulse generator, la configuración de este pulse generator para colocarlo con nuestro director número 4 y como lo mencioné van a estar accionados en el mismo instante de tiempo o a estar accionados de forma simultánea, se diría mejor. Un control I para cambiar su orientación y aquí lo tenemos. Perdón. Perfecto. Bien, ya tenemos configurado todo lo que es nuestro circuito para el primer caso, que es una carga resistiva, pero nos falta aquí el bloque PowerWi. Este bloque es el encargado de permitirnos poder realizar una simulación. Sin este bloque no sería posible realizar una simulación aquí. Bien, ya tenemos nuestro circuito, pero nos falta algo muy importante y es dónde vamos a poder visualizar nuestro circuito. Pues no, para ello necesitaremos el bloque Scope, que será el encargado de poder mostrarnos nuestras señales de cada uno de estos componentes. Por decir, sería la corriente del director 1, la corriente del director 3, la corriente del director 4, la corriente de ingreso, que me faltó colocarle el nombre ahorita, y hace referencia a la corriente de ingreso, y eso, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo, podemos darle doble clic en el espacio de trabajo y colocar el nombre de Scope. Bien, este Scope vamos a cambiarle su configuración. Doble clic. Para este caso, primero vamos a utilizar, vamos a ver cuántas señales vamos a utilizar. Sería 5 por el momento. En el IOT, aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y vemos aquí tenemos las señales, los son un poco más grandes, ¿no? Empezamos por acá. Y bien, nos falta, no, ya no nos falta nada. Lo que sí nos faltaría es dar una pequeña aclaración de que si nosotros procedemos a este scope, conectar, por decir, la señal de la carga, la vamos a conectar directamente al scope, así, la corriente de salida la conectamos acá, la corriente de ingreso la conectamos aquí. ¿Qué observamos? Observamos de que, en primer lugar, estamos sobrecargando nuestro circuito con exceso de líneas que no nos ayudarán en nada, más bien confundirnos. Y el Simulink nos ofrece una herramienta para poder optimizar esto es lo que estamos observando ahorita, pues, ¿no? Y sería utilizar etiquetas. Y esas etiquetas son el from y el go to. Y eso es lo que vamos a utilizar básicamente en este instante. El voltímetro me faltó llamar. Entonces, podemos llamarlo aquí go to. Y ya tenemos aquí nuestra primera etiqueta. La primera etiqueta sería llamada aquí. Vamos a darle doble clic y aquí donde dice go to tag vamos a colocar el nombre que sería I, que hace referencia a la corriente, y la corriente IN, que hace referencia a la corriente de ingreso, a la corriente de alimentación que nos va a proveer el OK y lo conectamos acá. Lo conectamos aquí con nuestro amperímetro. Correcto. Lo mismo repetimos para lo que son las mediciones de los directores. Vamos a llamar también el go to.
aquí, control, control I para cambiar su orientación y que no. Se utiliza el control I para cambiar la orientación básicamente para poder evitar esto, miren. Para poder evitar esto. Esta choque de líneas. Correcto, entonces con esa finalidad se utiliza el control I para cambiar su orientación. Control Z para retroceder a como teníamos. Y a este go to lo vamos a llamar corriente y TH1. Que hace referencia a la corriente del directorio número 1. Y este mismo procedimiento lo repetimos para los 4 tiristores que tenemos aquí colocados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ojo. Ojo. Vamos a hacer un poquito más arriba esto para poder que no nos obstaculice trabajar aquí. Ahí se ve. Ajá, ahí. Perfecto. Correcto. Aquí lo llamamos corriente VTH3, corriente del tiristor número 3. Perfecto. Ahora faltaría para nuestros 2 tiristores inferiores, podemos llamar nuevamente el go-to, cambiamos la orientación. Ya, entonces lo que hicimos ahorita es hacerlo un poquito más para abajo para no tener ningún tipo de inconveniente al momento de realizar las conexiones. A este go-to vamos a llamarlo como ITH4. Hace referencia a la corriente del tiristor número 4. Vamos a llamarle go-to. Y vamos a poner aquí ITH número 2. Clicamos aquí y listo. Bien, estas etiquetas GoTo tienen que estar conectadas a este scope, pero para ello vamos a utilizar lo que es el from. Es decir, van a estar interconectadas de una entrada a una salida. ¿Y cuál sería la salida? La etiqueta llamada from. Correcto. Pero vamos a primero a colocar que en nuestro primer puerto de ingreso de este code va a estar conectado a lo que va a estar asociado a lo que es el voltaje de ingreso, BI, y el voltaje de salida, ¿no? Pero aquí nos faltó poner un go-to más. Y sería un... cambiamos la orientación. Y de in. Y observamos que dejó de estar seleccionado el color como rosado alrededor de esta etiqueta de Go From. ¿Eso por qué pasa? Porque ya, ya están interconectadas. Esta señal de aquí entra con esta señal acá de salida. Entonces es como tener el cablerío de aquí hasta acá. Pero con estas dos etiquetas ya se evita ese cablerío, ¿no? Entonces vamos a poner un from acá para colocar el voltaje de salida, pues, ¿no? Ya, porque aquí no sale rojo, porque no hay una etiqueta aquí llamada BO como una entrada.
Es porque nos ha faltado aquí colocar el GoTo de, de out. Perfecto. Muy bien. Entonces ya vemos que dejó de estar así seleccionada el color con un sombreado como fucsia rosado. Entonces vamos a utilizar lo que MUX con la finalidad de unir estas dos señales, esta señal de entrada y salida, unirlas y que estén colocadas en un solo puerto o en un solo display, como estoy marcando aquí en la pantalla, pues no. Entonces para eso utilizamos el bloque MUX. Perfecto. Aquí en este segundo vamos a colocar la corriente de salida. Entonces, from, vamos a poner aquí low y out. Perfecto. Bien, podemos observar que nos sale también de color fucsia. Eso quiere decir que no tenemos una señal o no hemos denominado o declarado una señal de entrada como corriente de salida. Y en efecto, podemos observar que aquí este amperímetro no tiene la etiqueta de una entrada llamada como corriente YOUT. Entonces nos faltaría eso, ¿no? Colocamos aquí el go to. Damos doble clic y aquí le vamos a colocar YOUT. Y bien, observamos que ya automáticamente dejó de estar sombreado de color rosado, ¿no? Entonces conectamos aquí. Vamos a hacer un poco más grande nuestro code. Ya, bueno, aquí ya tenemos la corriente, bueno, vamos a llamarla nuestra corriente de tiristor 1 y 4. Ajá, 1 y 4. Sí, entonces vamos a colocar aquí. Vamos a poner aquí from. Vamos a colocar aquí ITH1. Aquí vemos que ya nos salen las opciones. Colocamos OK. Vamos a repetir este proceso. From. Y ITH4. Muy bien. Entonces aquí lo unimos y vamos a utilizar lo mismo que utilizamos aquí en lo que era la entrada, la entrada, en el voltaje de entrada y salida, que es un multiplexor, que es un MUX. Y una conexión acá. Perfecto. Ahora vamos a, en este puerto de acá, vamos a colocar nuestros otros directores que nos faltan, que sería el 2 y el 3 en este caso. Y entonces vamos a el bloque from, nuevamente vamos a utilizarlo. Y aquí vamos a denominarle el IH3 que está aquí. Ponemos OK. Y vamos a buscar el para nuestro cuarto utilizador, que en este caso sería el utilizador número 2. Doble clic en Go to Tag, ponemos IH3. Hace referencia a la corriente del utilizador número 2, ¿no? Bien, vamos un poquito más grande. Bien. Bien, vamos a utilizar nuevamente lo que es el MUX. Como ya se lo venía utilizando, ya se lo explicó con qué finalidad se utiliza el MUX, es de poder unir estas dos señales y colocarlas en un solo display.
Perfecto. ¿Qué más nos faltaría colocar? Nuestro, a ver, ya tenemos aquí, también nos haría falta colocar lo que es la señal de los generadores de pulso, que sería el P1 y el P3, ¿no? Entonces eso nos faltaría colocarlo. Vamos a colocarlo aquí. Ya. Entonces vamos a colocar un go-to vamos a cambiar el giro control, el giro. Y colocamos bonito. Y tenemos P1. Que hace referencia a nuestro pulse generator número 1. Y repetimos el proceso con este de acá. Go-to. Podemos poner aquí P2. Bien, ustedes me preguntarán por qué coloco solamente aquí arriba y no acá abajo también las etiquetas para llamar al Pulse Generator 4 y 2. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no colocamos abajo también? Y bien, eso sucede porque el Pulse Generator número 1 y a ver, porque el tiristor 1 y 2 trabajan de forma simultánea y el tiristor 3 y 4 también. Es como que si fuera este y este es lo mismo y el 3 y el 4 también. ¿Por qué decimos eso? Porque en la configuración que utilizamos en el Pulse Generator, en el Fast Delay, está así. Es el periodo dividido para 4 que serían los 90 grados. Y si le damos doble clic en el Pulse Generator número 2, tenemos la misma configuración. Ahora bien, para el caso del director el Pulse Generator número 3 y 4, tenemos el periodo dividido para 4, que fueron los 90 grados, sumado a ellos los 180 grados, que es por el semiciclo negativo que se va a dar. Y este mismo configuración lo vamos a tener aquí en el Pulse Generator número 4. Entonces sería una redundancia si colocamos aquí, acá y acá, o sea, en el Pulse Generator 1, 2, 3 y 4, las etiquetas de entrada, que sería el go-to. ¿Sí? Entonces por eso no se lo hace. Entonces aquí vamos a colocar el from. Y vamos a ponerle P1, ¿no? 1 y acá el P2. From, eh, eh, Vamos a utilizar un move nuevamente para unir esas dos señales. Muy bien. Nos haría falta colocar la señal de la corriente de entrada. Entonces vamos a añadir un nuevo puerto. Para ello vamos a la configuración, vamos a colocar en vez de 5, coloquemos 6 números de ingresos en el puerto y en el IOT vamos a colocar los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos, acá lo unimos. Bien, ponemos el clon de acá y colocamos aquí la corriente de entrada. Ok. Bien, ahora antes de simular tenemos que configurar nuestro tiempo de simulación, que en este caso vamos a utilizar 3 dividido para 6, 3 periodos vamos a utilizar. Entonces 3 dividido para 6. Y listo, ya tendremos todo listo para realizar la primera simulación con una carga resistiva. Vamos en play. Bien, vamos a ver nuestras gráficas.
Perfecto, perfecto, muy bien. Bien, aquí en el sample time es recomendable no poner el número 1. O sea, el número -1 lo colocan simulín por default, pero no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos un zoom extenso en cualquiera de estas señales, vamos a poder observar que están un poco distorsionadas. Entonces, por esa razón es recomendable modificar ese valor por un 0.0001. Ajá. Y ahí ya tendríamos unas señales que no estén distorsionadas. Vamos a cerrar y simular nuevamente. Y bien, vamos a observar. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a colocar las etiquetas. Vamos aquí donde dice View, en leyendas. Bien, aquí ya podemos observar todas las etiquetas que nos salen. Los títulos todavía no los agregamos porque todavía falta modificar las gráficas, modificar las señales. Entonces, por esa razón, todavía no colocamos los títulos. Ya los títulos los colocamos ya cuando tengamos añadido la carga total y también el lío de paso libre, que eso lo vamos a hacer a continuación. En este caso, observamos que tenemos nuestro rectificador monofásico de onda completa, pero con una carga resistiva nada más. Y bueno, un pequeño análisis para realizar ahorita. Vamos a añadir los revisores y podemos observar que a ver, vamos a bajar un poco. Bien, que nuestro voltaje de ingreso, como tenemos aquí, es de 279. ¿Pero por qué es de 279 y no es los 220 que nosotros ingresamos? Porque si recordamos, nosotros ingresamos 229 multiplicado por 2, porque aquí nos pega un voltaje pico. Y nosotros teníamos 220, pero RMS. Y a multiplicarlo por raíz de 2, por raíz de 2, nos da por ahí ya nos tendría que dar nuestro voltaje pico, ¿no? Correcto. Entonces, yes, aquí, lo llevamos aquí a nuestra parte superior. Ya. Aquí tenemos, el voltaje amarillo que nos dice aquí es el voltaje de ingreso. Podemos observar que aquí te dice 311, o sea, 3.11 por 10 por 10 al lado positivo. Eso quiere decir que son 311. Entonces, 220 por raíz de 2 nos da un valor de 311 voltios exactamente, y es lo que tenemos aquí. Ya dije el por qué. Porque aquí, vamos al circuito. Aquí nos dice una amplitud pico, ¿ya? Entonces, por eso se lo multiplico por raíz de 2, y aquí en el documento nos está diciendo en cambio que es un voltaje 220 RMS. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso. Bien. Podemos observar que aquí se puede ver que la corriente en este tramo es cero. Al inicio la corriente de salida o la corriente de la carga es cero, al igual que también la corriente de los directores 1, 4, 3, 2, 0. También el push generator también es cero. ¿Por qué cero? A ver, ¿por qué cero el director 1, 4, 3 y 2? Porque podemos observar que no se han accionado, no han, no han tenido la señal de disparo para poder entrar en funcionamiento, ¿sí? Porque podemos observar que aquí en el push generator 1 y 3 está todavía en cero, ¿correcto? Entonces, por esa razón, no hay ninguna modificación con respecto a la corriente de los directores. Caso contrario, que pasa acá cuando ya en este tramo de aquí comienza a accionar el push generator número 1. Vamos a moverlo. El generator número 1. Ya. Aquí ya podemos observar que ya se ha modificado. Y al poder ya entrar a disparar el push generator número 1, podemos observar que automáticamente ya hay una corriente de salida. Y a su vez ya hay una corriente que pasa por el director número 1 y por el director número
número 3. No, por el tiristor número 2. Ah, por el tiristor número 2. ¿Y por qué por esos dos tiristores? Porque como ya se lo mencionó aquí, el tiristor 1 y 2 trabajan de forma simultánea. Recordemos que tienen el mismo ángulo de disparo, el mismo phase delay, uno dividido por 60, dividido por 4, que son los 90 grados, y si vemos la configuración para el pulse generator de aquí, vemos que tienen la misma configuración. Entonces, por ese momento, por esa razón, los dos disparan al mismo instante. Caso contrario, que ocurre cuando el pulse generator número 3 va a accionarse. En cambio, ahí va a trabajar la corriente del tiristor número 3 y 4, ¿correcto? Y así es este análisis. Ahora lo que vamos a realizar, vamos a agregarle a esta carga, vamos a añadirle una resistencia, una carga resistiva inductiva, y para ello vamos a aquí modificar en el verse type, vamos a colocarle una RL, y la inductancia, vamos a ver qué valor nos recomienda, o nos dice en el PDF que debemos agregarle, nos dice que es de ya, 10 ohms, 10 miliohms. Aquí le colocamos aquí le colocamos el 10 ohms. Correcto. Entonces ya tenemos aquí una carga resistiva inductiva. Y bueno, ya podemos realizar una pequeña simulación para ver los cambios que ha habido. Bien. Bueno, ya simuló. Vamos a darle aquí en el scope. Bien, ya podemos observar que hay cambios notorios porque ya no hay, por la presencia del inductor, ya vemos que en la corriente tanto de los tiristores ya no hay picos, como se lo podía observar en la carga resistiva, que había picos en la corriente de los tiristores y en la corriente de la salida. ¿Ya? Y como nosotros sabemos, por definición, que una de las cualidades más importantes del inductor es el que se opone a los cambios bruscos de la corriente, ¿correcto? Cosa que no pasa con el voltaje, ¿no? Entonces, mm, podemos observar aquí, a ver, vamos a ver, a ver, correcto. Podemos observar que en el BI ya va, en esta línea, ya va dispararse el pulse generator número 1. Con eso va a estar accionado el tiristor número 1 y el tiristor número 2, ¿correcto? Y como ya lo mencionamos al principio, no van a tener ningún cambio brusco. Es una curva totalmente suave, ya no presenta ningún pico, nada, por la presencia del inductor, ¿no? Y en este caso, aquí la corriente ya empieza a decaer. El voltaje aquí, bueno, el voltaje aquí ya comienza a decaer en la corriente de ingreso hasta este tramo. Aquí ya es cero. Aquí ya el voltaje es cero, ¿no? Pero observamos que la corriente no. La corriente no es cero todavía de la carga, ni de la corriente de los tiristores, uno, ni la del tiristor número, ni del tiristor 2, y eso es por efecto del inductor, que tiene como cualidad también de que demora en descargarse, pues, ¿no? Porque también trabaja como una fuente de corriente. Entonces demora en descargarse, y entonces por esa razón no es cero, eh, hasta llegar acá. Aquí ya podemos observar el voltaje que el voltaje de salida ya tiene tramos negativos, pero ya un pequeño salto negativo. ¿Ya? Pero ya vemos que la corriente sí es cero. Ya es cero tanto o ya se descargó totalmente los ya se descargó totalmente el inductor. Por esa razón, ya la corriente de la carga ya es cero, la corriente del tiristor 1 ya es cero, la corriente del tiristor número 2 ya es cero, y bueno, la corriente de ingreso en este tramo ya también se vuelve cero, pues no. Bueno, en este tramo se podría decir que ya se repite nuevamente el ciclo, y bueno, vamos a pasarnos a nuestro siguiente análisis.
una carga, vamos a añadir aquí una fe y también un diodo de paso libre para realizar ya un análisis completo con las diferentes etapas de la corriente que va a pasar por este circuito. Bien, vamos a agregarle una FEM. En este caso, para la FEM vamos a utilizar una fuente de voltaje DC. Entonces nos vamos a ir a nuestra librería, vamos a retroceder aquí y aquí donde dice Measurements, no, aquí donde dice Electrical Source, vemos aquí que dice un DC voltaje source que hace referencia a una fuente de voltaje DC. Entonces la conectamos aquí. Bien, la conectamos aquí, le damos un nombre. Vamos a ver cuánto nos dice que tiene esa FEM. A ver, aquí nos dice que la FEM tiene 50 voltios. Entonces, amplitud 50 voltios. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner aquí FEM. Bien. Ya, aquí ya estaría eso. Vamos a añadir un diodo de paso libre también. Vamos a desplazar la carga un poquito más para la derecha para no tener interrupciones y añadir nuestro diodo. Este aquí sí vamos a ponerlo más abajo. Ah, aquí. Imagínense no tener estas etiquetas y al mover este scope, toditas las líneas que están interconectadas de los amperímetros, voltímetros, se hubiera hecho una miscelánea, se hubiera revuelto todo eso. Entonces, de mucha gran utilidad, las etiquetas GoTo y el From, muchísimo. Entonces vamos a añadir, vamos a desplazar un poco más a la derecha la carga. Ya. No falta desplazar ah, bien. Y aquí vamos a añadir un diodo de paso libre. Entonces vamos a buscarlo aquí en las herramientas, en la librería. Retrocedemos y nos vamos a Power Electronic y vamos a buscar un diodo. Aquí está un diodo. Pegamos a nuestro espacio de trabajo. Un control R para modificar su posición. Y también vamos a necesitar un amperímetro para medir la corriente que va a circular por este diodo, el paso libre, ¿no? Entonces, bien, vamos aquí a copiar este amperímetro con este control V. Vamos aquí. Acá. Lo colocamos aquí. Bien, ya tenemos aquí nuestro diodo de paso libre, pero aquí está llamada esta etiqueta IP5 porque no es ningún tirifor, es un diodo. Y vamos a llamarle para ello y diodo. Vamos a hacerle un poco de zoom porque ya no veo mucho. Y diodo. Correcto, entonces básicamente tenemos aquí la corriente del diodo. Nos faltaría también llamar una etiqueta aquí, o zoom, y podemos llamarle aquí como la corriente de diodo también. Esto. Y vamos a ponerle diodo. Y diodo. Perfecto. Un control I para cambiar su orientación y tener aquí, perfecto, muy bien. Bueno, también vamos a añadirle una corriente de puente para medir la corriente de puente, ¿no? En eso sería en esta posición, que iría prácticamente, ¿no? Entonces vamos a añadir otro amperímetro.
Aquí sería, aquí. Eliminamos aquí porque como ya lo dije, el amperímetro o la corriente se lo mide en serie, ¿no? Control C, control V, no, control Z. Vamos a copiarle aquí. Control C, control V. Ya. Entonces aquí colocamos aquí bien bonito. Aquí vamos a ponerle el puente. Y vamos a añadirle también lo que son el go to y el from. Y, y puente. Ya. Ya aquí eso sería todo y vamos a, bueno, vamos a modificar ahora lo que es nuestro scope, porque ya como añadimos dos fuentes de corriente más, entonces hay que modificar eso, ¿no? Entonces, vamos a primero cambiar el layout. No, ajá, sí, vamos a cambiar el layout. Vamos a añadirle, a ver, más puertas de entrada. Sería, vamos a ver cuántos, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 por las dos nuevas corrientes que hemos ingresado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos aquí, en la cuestión de engranaje, en el number of inputs, vamos a colocar 8. En el IOT, vamos a colocar 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, cerramos y listo. Vamos a, ahorita sí a modificar todo. Bien. Entonces, en el primer puerto va a ir igualito. Va a estar el voltaje de entrada y el voltaje de salida. En el segundo puerto va a quedar también la corriente de salida. Ya. En el tercer puerto también vamos a colocar en cambio lo que es la, fuente, la corriente del puente. Ya. Y entonces vamos a eliminar esto. Por esa razón fue que no colocamos o no coloqué el, el título para cuando se realizó la simulación de la carga resistiva, porque se iba a modificar todo esto. En cambio, esta ya sería prácticamente una modificación final. Ya. Disculpe si estoy tomando mucha agua, sino que estoy un poco enfermo, la verdad. Bueno, aquí sería la corriente del puente, sería from, colocar un from y poner doble clic en Go to Tag y puente. Aquí ya no sale por default y listo. Perfecto. Y también aquí iría la corriente del diodo. Sería from diodo. Okay. Lo unimos y después de eso ya vendría la corriente del director 1 y 4. Lo subimos. Ya. En este caso ya iría la corriente del tiristor número 3. Subimos las señales de los pulsos 1 y 2. Y finalmente vamos a añadir la corriente de nuestro, aquí está, la corriente ingreso. Perfecto. Ya quería ir nuestro code con cada una de las señales que hemos mostrado.
Vamos a ver el circuito, si no ha subido ninguna modificación y no, está perfecto. Entonces vamos a simularlo. Bien, doble clic en el scope. Bien, aquí ya tenemos todo, absolutamente todas nuestras señales y ahorita sí vamos a poder añadirle los títulos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí en View, en configuraciones, propiedades, en los display y vemos que aquí nos dice Activate Display. Está el número 1, para el display número 1. Aquí Title hace referencia al display 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces en el título vamos a colocarle ahí Vein, coma, y Vout, porque hay dos señales en este display número 1, ¿no? Entonces ponemos Apply y nos vamos ahora con el display número 2, que va a estar solamente la corriente de salida, ¿no? Y Out. Ponemos Apply y vemos que automáticamente se va a ir cambiando, ¿sí? Ahora nos vamos para el display número 3. Y en el display número 3 vamos a colocar el puente, de la corriente del puente, hacer referencia, ¿no? Y puente. Ponemos Apply. Y se ha modificado. Ahora nos vamos al display número 4. Y este sería 1, 2, 3, 4. Display 1. No sé aquí por qué razón se modificaron los colores. Los colores no tienen que haberse modificado. Pero en tal caso vamos a ver por qué. Ya vamos a ver eso. Vamos a cerrar aquí para dar nuevamente simulación. Ahí sí. Lo cerré porque pensé que se había puesto las señales del BI y el BO del mismo color, entonces no, era absurdo tener esas dos señales con el mismo color porque no podíamos luego diferenciarlas, ¿no? Entonces, continuamos colocándole el nombre, el título a cada gráfico. En View, nos vamos a View, a configuración de propiedades, a en Display. Ahora nos faltaría modificar el display número 4. Y el 4 sería idioma. Idioma. Apply. Ahora nos vamos al display número 5, que sería la corriente del tiristor 1 y tiristor 4. Y TH1, y TH4. Apply. Ahora nos vamos al tiristor número, al que te hablo, al display número 6. Y vamos al título. Colocaríamos ITH3. ITH3, que hace con referencia a la corriente del tiristor número 3. Y ITH número 2, que hace referencia a la corriente del tiristor número 2. Ponemos Apply. Nos vamos ahora ahora nos vamos al display número 7. Aquí en título ponemos P1, P2 o P3. Daría lo mismo. P1, P2. Colocamos Apply. No. Aquí nos faltó borrar eso. Ahí sí. Y nos vamos ahora al último display, que sería la corriente de ingreso.
borramos aquí, ponemos II, ponemos apply, ponemos OK, cerramos, guardamos por cualquier eventualidad que pueda suceder y simulamos. Está simulando. Bien, y ahorita sí ya podemos observar todos nuestro circuito, pues, ¿no? Y ahorita sí vamos a realizar un análisis más completo, señalando las etapas y la corriente por malla por donde circula cada una de ellas, y ver lo que sucede, pues, ¿no? En el circuito. Bien, comencemos. Con el B, al inicio, ¿no? Vamos a BIN. Vamos a BIN. Aquí tenemos el señal BIN. Bien. Bueno, como el BIN no hay ningún cambio, tenemos que llega a los 311. Hay 311, que es por lo que 220 RMS se lo puede multiplicado por raíz de 2 para tener el valor pico, ¿no? Bueno, ahí no hay ningún cambio. Vamos al voltaje de salida, y ahí sí vamos a observar un gran cambio. Y aquí me dice 5 a la 1, debería ser 50. Todo este tramo aquí. Bien, me estaba saltando. Vamos a analizar vamos a colocar primero las etapas. Vamos aquí donde dice anotar. Y dice dibujar. Bien. Vamos a dibujar las etapas. Etapa 1. Etapa 2. Etapa 3. Etapa, ah, etapa 4. Vamos a ver esto aquí. 1, 2, 3, 4. Etapa 5. Etapa 6 y etapa 7. Bien, aquí podemos observar que fue ya cambiado o sea, eh, dividido en cada una de las etapas, que son los análisis que vamos a realizar a continuación, ¿no? Correcto. Entonces vamos a cerrar esta ventanita aquí. Y bueno, para la etapa número 1 ya mencioné lo que pasaría o lo que pasaba con respecto al voltaje de ingreso, que no hay ningún cambio con respecto al análisis que se le hizo cuando fue una carga resistiva e inductiva, ¿no? Bien, pero ya hay un cambio eh, con respecto al voltaje de salida. Y observamos que en el voltaje de salida vamos a llevar aquí Bien, en el voltaje de salida podemos observar que hay un valor de 50, pero ¿de dónde sale ese valor de 50? Podemos observar que ese valor 50 solamente predomina para este voltaje de salida. Pero bien, ¿qué pasa con la corriente de salida, con la corriente del puente, con la corriente del diodo, del director 1, 2, 3, 4, y con la corriente el resto? Podemos observar que es cero. ¿Y eso por qué? Eh, por la presencia de la FEM. Vámonos a nuestro circuito. Bien, como mencionemos, la corriente de la salida era cero, ¿no? Pero la corriente de la salida, al ser cero, aquí hay una diferencia de potencial. No, si nosotros recordamos que el voltaje de salida es la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la FEM, ¿correcto? Y, la corriente, al ser cero en este tramo, si nosotros recordamos que el voltaje, dame aquí añadir anotaciones. Aquí para poner anotaciones. Si nosotros aquí colocamos el voltaje es igual a el voltaje de la resistencia. Bueno, el voltaje de la resistencia igual a I por R. ¿Sí? I por R. Nosotros al mencionar que la corriente
la corriente que pasa por este tramo era cero, no, este tramo no era en este tramo de aquí, de la carga. Ya. Nosotros al mencionar que la corriente por este tramo era cero, ¿por qué decimos que es cero? Porque aquí, bien, porque aquí nos está diciendo que es cero, ¿no? La corriente de la salida, al igual que el resto es cero. Entonces, al ser cero, pero tenemos un voltaje de salida, que es de 50, y eso se da ¿por qué? Porque el voltaje de la resistencia es igual a I por R, y ¿cuánto es? I vale 0, y 0 por R, el valor que sea, sea R, que en este caso es 5, pues daría 0. Y el voltaje de la inductancia es igual al inductor por la derivada de la corriente, ¿no? Por la variación de la corriente, y en este caso también sería 0. Y nos quedaría solamente que es la fe, y es el valor que se lo ve lo ve netamente en el voltaje de salida, que son los 50 voltios, que vale la FEN. Damos doble clic sobre la FEN y vemos que la amplitud es 50 voltios. Entonces, por esa razón, es de que tenemos aquí en el voltaje de out es 50, ¿no? La corriente de salida es 0, prácticamente. Y bueno, eso hace referencia a nuestro primer tramo o nuestra primera etapa, ¿correcto? Entonces, vamos con la siguiente. Déjame borrar esta línea primero para no sobrecargar y aquí está. Perfecto. Bien, ahora vamos a nuestro segundo tramo. Vamos a realizar anotaciones en draw. Así sería más o menos. Ajá. Ya. Ahí. Bien. Aquí sería prácticamente lo que es eh, nuestro tramo número 2. Vamos a eliminar, a borrar esto. Y observamos que la corriente, si hay una corriente de salida, ya. Pero ¿por qué hay una corriente de salida ya? Porque también hay una corriente del tiristor número 1 y el tiristor número 2. Porque se da esto. Se da básicamente porque el pulse generator, porque los tiristores, tanto el 1 como el 2 ya fueron accionados. ¿Por quién? Por el pulse generator número 1, como se lo puede observar aquí. Ya fueron accionados. Y al ser accionados, permitieron que el tiristor 1 y el tiristor número 2 ya puedan realizar su disparo. ¿Correcto? Entonces, al ocurrir eso, la corriente ya va a ya hay una corriente de salida, ya hay una corriente que también circula por el puente, pero lo que no hay es una corriente que pase por el diodo, ya se mencionó esto aquí, y también hay una corriente de ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría esta corriente, o cómo sería esta corriente si la dibujamos aquí en nuestro circuito, ¿no? Entonces vamos analizándolo poco a poco para ver cómo quedaría, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a dibujar como si... Ya. Entonces la corriente sería por aquí, sería por el tiristor 1, ¿no? Iría por aquí, hay corriente por el puente, ¿hay corriente por el diodo? No. Sí, entonces iría así, nos vamos por la carga, por toda esta parte de aquí. ¿Hay corriente por el tiristor 2 o 4? Entonces nosotros recordamos, vimos que había corriente solamente en el tiristor número 2, entonces viene así, y va terminando aquí. Entonces así sería, ¿no? Cómo va circulando la corriente por la malla en este tramo, en esta etapa número 2. ¿Correcto? Así. Perfecto. ¿Sí? Y bien, ese sería el análisis para nuestra etapa número 2. Perfecto. Entonces, procedemos a borrar para irnos a nuestra
Siguiente etapa. Ya. Y en nuestra tercera etapa podemos observar el voltaje de salida es el del diodo, que es de 0.8. ¿Sí? Entonces vamos a observar aquí. Esta aquí sería nuestra etapa. Ya, tenemos 8 a la menos 8 a la 0.1. ¿Sí? Y eso aquí hace referencia al voltaje de, al voltaje que hay del diodo. Porque observamos que si hay una corriente a la salida, pero ya no hay una corriente aquí en el puente, no hay corriente por el puente. La corriente que hay si hay una corriente que pasa por el diodo, la corriente de los tiristores es nula, tanto el tiristor 1, 2, 3, 4, y la corriente de ingreso también es cero. Entonces, ¿por dónde pasa la corriente? ¿Por dónde pasa la corriente en esta tercera etapa? ¿O por dónde circula la corriente en esta tercera etapa? Entonces, vamos a ver aquí. La corriente circularía por este ramal. Vamos a dibujarla. Por este ramal está circulando la corriente. Con esta dirección. Ajá. Con esta dirección, ¿correcto? Y ahora bien, ¿por qué tenemos en el voltaje de la carga? Déjame sacar esto. ¿Por qué tenemos que en el voltaje de la carga tenemos un valor de menos 0.8? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la presencia del diodo. Ya, por la presencia del diodo, si vamos a nuestro diodo, tener en cuenta que la polarización, ¿por qué también es negativo? Porque la polarización está así. Déjame dibujar la polarización para poder saber por qué está más, menos 0.8 y no más 0.8. Porque la polarización está así. Menos aquí y más acá. Entonces, por esa razón. Y si le damos doble clic a nuestro diodo, podemos observar que aquí hay un forward voltaje de 0.8 y esa caída es lo que produce que el voltaje de ahí sea de 0.8. ¿Sí? Entonces, ya, ese sería nuestro análisis para nuestra tercera etapa. Y ahorita vamos a borrar esto para ir a nuestra cuarta etapa. Borrador. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestra cuarta etapa. A ver, podemos observar en nuestra cuarta etapa que el circuito aquí está apagado. ¿Sí? Está totalmente apagado. ¿Correcto? Entonces nos vamos a ir a nuestra quinta etapa. Nuestra quinta etapa de análisis, que sería la de aquí. Dos, tres, sería esta etapa de aquí. Ajá. Esta etapa aquí sería. Entonces, ¿qué podemos observar? Que ya hay una corriente de salida, que hay una corriente que pasa, que circula por el puente, que la corriente por el diodo no hay, pero la corriente del tiristor número 4 sí hay, la corriente del tiristor número 3 sí hay, y esto es producido, valga recalcarlo, muy importante, fue porque ya fue pulsado o ya fue disparado los tiristores número 3 y número 4. ¿Sí? Por esa razón es que ya hay corriente por esos dos tiristores y el resto del circuito fue porque ya fue accionado, ya fue disparado esos dos tiristores, pues no. Pero observamos que la corriente
de ingreso ya es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a trabajar por el semiciclo negativo en este caso, ¿sí? La corriente de la carga, load, sí es positiva en los dos semiciclos, ¿sí? Tanto, tanto aquí, como aquí, y como ahora que estamos en el semiciclo negativo, fue positiva siempre. Nunca dejó de ser positiva la corriente de la carga. Entonces, ¿cómo sería la dirección de la, de la corriente en esta quinta etapa? Sería así. Vamos a anotarla o a dibujarla, sería la palabra correcta. Sería así. Como ya dijimos, va a estar trabajando la corriente de salida por el semiciclo negativo. Vamos a comenzar aquí, vamos por aquí, vamos por el tiristor número 3, la corriente del puente. No hay corriente por diodo, entonces por ahí no nos vamos. Si hay corriente por la carga, la corriente del tiristor 2, no, pero si hay el tiristor número 4. Y terminamos aquí. ¿Con qué polaridad? Con esta polaridad. En esta polaridad. En esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Que tanto para los dos semiciclos, tanto para el semiciclo positivo, que ya fue analizado, como para este semiciclo negativo, la corriente de la carga siempre va a ser positiva, siempre. Para estos rectificadores monofásicos de onda completa, totalmente controlados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que rescatar básicamente, lo más importante de este rectificador, ¿no? Que la corriente de la carga siempre fue positiva para el semiciclo positivo y para el semiciclo negativo, ¿sí? Y ya lo comprobamos ahorita, ¿no? Y también, bueno, vamos a recalcarlo nuevamente. Aquí la corriente de salida, en este, a ver, uno, dos, esta etapa aquí, es positivo. Y también acá, cuando el semiciclo está, el positivo de la carga, también fue positivo. Entonces, eso. Ya. Bueno, tendríamos ahí nuestro análisis a nuestra quinta etapa. Ya nos vamos a la sexta etapa. Vamos a, vamos a borrar esto. Borrador. Cerramos. Bien, esta sería nuestra sexta etapa, que si podemos observar es básicamente la repetición de la etapa número 3, ¿sí? En la que el voltaje de salida es el voltaje del diodo, que era de 0.88, era de 0.8 voltios, porque el diodo presenta una pequeña voltaje dentro de ellos, pues, ¿no? Y de ahí con respecto al resto es lo mismo con respecto a la etapa número 3, ¿sí? No hay ningún cambio más en esta sexta etapa, ¿sí? Además de que la corriente de salida sí hay, la corriente del puente sí hay, pero el resto eh, ya lo fue mencionado, pues, ¿no? Aquí, en esta sexta etapa. La corriente de sí hay, pero la corriente de los tiristores no está y la corriente de salida de ingreso tampoco está. Solamente está la corriente del diodo con la de la carga. Entonces, por eso da el 0.8, ¿sí? Porque el diodo presenta un pequeñísimo voltaje que es el 0.8, como ya fue explicado en la tercera etapa. Y ahora nos vamos a la última etapa, que es la etapa que estoy aquí señalando con el mouse, y vemos que esa etapa ya es la repetición con la primera etapa. Es el mismo análisis, ya de ahí nuevamente comienza eh, a formarse una nueva onda, pues no, desde la etapa anterior. Y de ahí es lo mismo que en la etapa número 1. Y básicamente este ha sido el análisis de las etapas con un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Bien, ya estaría ahí culminado, pero ahorita vamos a realizar un análisis eh, quitándole el diodo de paso libre para ver qué modificaría y cuáles serían los cambios magnetales que habría en este circuito. Y vamos a borrar esto.
nos vamos a nuestro diagrama, a nuestro circuito. Y aquí vamos a eliminar solamente aquí. Vamos a desconectar esto. Desconectamos acá. Ya. Ahí ya tendríamos nuestro circuito, pero sin el diodo de paso libre. A ver cuáles serían las modificaciones. Pero procedemos a simularlo. Y vamos a ver qué modificaciones hay o qué cambios habría. Ahí donde dice la corriente del diodo, vemos que ya es una constante totalmente cero porque ya no lo estamos tomando en cuenta en nuestro circuito, porque fue desconectado. Bien, ahorita vamos a realizar la separación por las etapas para ver, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, etapa 7, ¿no? Bien. Comenzando con nuestra primera etapa, observamos que ocurre prácticamente lo mismo en esta primera etapa que fue en la primera etapa cuando estaba el diodo de paso libre. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, vamos aquí a mostrarle con los datos. El Vout. El Vout es de 50. Y ya fue explicado por qué razones de 50, mientras que la corriente del resto es 0, por efecto de la FEM, ¿sí? Por presencia de la FEM, por presencia de esta FEM. Como la corriente de la carga es 0, la corriente que circula por este tramo, la corriente que circula por este tramo es 0, entonces la corriente el voltaje que hay en este resistor, que es voltaje, es I por R, sería 0. Al ser 0, la corriente de la carga será 0, y la corriente del inductor, el voltaje del inductor también sería 0 porque la corriente es 0, pues no. Y solamente nos quería el voltaje de la FEM, que es el valor 50 que está proporcionado, porque está señalado aquí en nuestro, en nuestro osciloscopio, ¿no? Entonces, ese sería el análisis. Vámonos a nuestra segunda etapa. Y observamos que aquí ya se genera un pulso en las compuertas del tiristor 1 y, a ver, un pulso en la compuerta del tiristor número 2 y número 1. ¿Sí? En esos dos tiristores ya se genera una compuerta, ya se genera una señal, un disparo, pues, ¿no? Y al comenzar la corriente fluir en dichos tiristores, el 1 y el 2, también va a haber va a fluir una corriente por la carga, ¿sí? Como se lo puedo observar aquí. Hay corriente por la carga, hay corriente por el puente también, pero ya aquí, bueno, aquí ya sería cero, pues no, porque fue desconectada la corriente del diodo, pero la corriente de la puente de los tiristores 1 y 2 está circulando por presencia, que ya fue explicado, de este pulso, ya fue disparado, y la corriente de, de ingreso es positiva. Entonces, como quería aquí en nuestro diagrama, vamos a señalar, vamos a dibujarlo. Y así. Y tiristor 1, puente sí hay, la carga también hay, por el tiristor 2 también hay, y finalmente terminaré aquí. ¿Con qué dirección? Así, con esta dirección. Con esta dirección. Con esta dirección. Perfecto. Básicamente eso sería, ¿no? Como se lo mencioné al principio, el tiristor tanto número 1 y 2, que están ubicados de forma diagonal, el tiristor de aquí con el tiristor de acá, están accionándose los dos en el semiciclo positivo. Por esa razón, tienen su ángulo de generación de pulso fue de 90 grados, ¿sí? A diferencia del tiristor número 3 y 4, que van a estar accionándose para el semiciclo negativo, que a continuación se lo va a proceder a explicar en esa etapa, ¿no? En la etapa número 5. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar aquí para ir a la cuarta etapa, sería.
Bien, aquí. Bien, aquí. A ver, en esta segunda etapa, estamos en la segunda etapa. Vamos aquí. Bien, aquí ya hay un voltaje negativo. ¿Sí? Entonces, en esta tercera etapa, la alimentación de la fuente de alimentación es invertida. Ya la fuente de alimentación ya no va a estar positiva, sino va a ser negativa, porque como se lo puede observar aquí, vamos a apagar un rato el VO para observar el VI. El VO ya es negativo, y el VI, que es el voltaje de salida de la carga, también va a ser negativo en este tramo número 3. La corriente de la corriente de la carga, hay un poco todavía, por presencia del inductor. La corriente del puente también va a circularse, la corriente del tiristor número 1 y número 2 también van a estar circulando, y la corriente de ingreso también. Sí, lo único que es lo mismo que la etapa anterior, lo único que cambió es que el voltaje de salida va a ser negativo por ese pequeño tramo. ¿Sí? Entonces no habría mayor relevancia. Ahora, en la cuarta etapa, que sería la de aquí, observamos que el circuito está apagado. ¿Sí? La corriente de salida, 0. La corriente del puente, 0. La corriente del hilo, 0, obviamente porque no está trabajando, fue desconectado. La corriente del tiristor 1, la corriente del tiristor número 4 está apagada, la corriente del tiristor número 3 y 2 está apagada, los pulse generators no han sido accionados, y la corriente de ingreso también es 0. Entonces solamente tenemos aquí que es el voltaje de los, es el voltaje de los 50. Ajá. Vamos a corroborar eso. Que es el voltaje de los 50, que es el único que está accionando, que es el voltaje de la FEM, que fue explicado ya en la etapa número 1. ¿Sí? Ahora nos vamos a la quinta etapa, que sería 1, 2, 3, 4, 5, que aquí ya observamos que hay un pulso. ¿Sí? Que hay un pulso. Entonces, este pulso, ¿qué es lo que va a originar? Este pulso va a generar que, a ver, vamos aquí a 1, 2. En la quinta etapa, 1, 2, 3, 4, 5, en esta etapa de aquí. Y vamos a ayudarnos con este de acá. Aquí está trabajando nuestra quinta etapa. Podemos observar que hay una corriente de la carga, que también hay corriente que circula por el puente. También está, ya hay accionado tanto el tiristor número 4 como el tiristor número 3. ¿Pero por qué razón? Porque si observamos el pulse generator, vemos que ya fue accionado ese pulse generator, que era de 90 grados más 180 grados, que se vendría a ser los 270 grados. Pero algo muy importante es que la corriente de la corriente de ingreso es negativa. ¿Ya? Entonces, en esta quinta etapa, por donde fluye la corriente ya no va a ser la misma que las anteriores, sino que ya sería por el semiciclo negativo. Y vamos a mostrarlo como que haría, pues no. Ya. Hay corriente en el tiristor, a ver, en el tiristor 4 y 3. 4 y 3. Entonces, ¿cómo quería? Vamos a dibujarla para que quede mayor constancia. Entonces aquí sería, a ver, 4 y 3. Por aquí. Hay corriente por el puente, por la carga. Por el tiristor 2 no, y por el tiristor 1 tampoco. Entonces sería por aquí. Y finalmente terminaré aquí. Con esta dirección. Con esta dirección. ¿Qué detalle más podemos observar aquí? Un detalle muy importante. Vamos a nuestro osciloscopio. Miren que nuevamente, la corriente de la carga es positiva. La corriente de la carga siempre va a ser positiva. ¿Sí? Aquí está. La corriente de la carga es positiva a pesar de que la corriente de entrada es negativa. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro. La corriente de la carga siempre va a ser positiva en un rectificador monofásico de onda completa,
totalmente controlado. Siempre va a ser positivo, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, y es algo que ya lo hemos corroborado ahorita ya lo hemos corroborado. En el semiciclo positivo fue positiva la corriente de la carga, y ahorita en el semiciclo negativo también es positiva la corriente de la carga, ¿sí? Entonces ese sería el análisis prácticamente. Y ahorita nos vamos a nuestra sexta etapa, que sería la que está aquí al lado. Bien. Aquí observamos que hay nuevamente un voltaje el voltaje de salida es negativo en un pequeño tramo, pero también tenemos que hay corriente de salida, corriente de puente, el tensor número 1 y el número, ¿cuál es? El número 3 también sin accionar, todavía no llegan a cero, tienen poca corriente, pero todavía no llegan a cero, y la corriente de salida también sigue en el semiciclo negativo, llegando a cero, pero todavía sigue en el semiciclo negativo, dando como constancia el mismo esquemático, el mismo recorrido de la malla anterior, ¿sí? Y finalmente tendremos la séptima etapa, que es la repetición de la primera etapa, ¿sí? Se repite la primera etapa, ¿sí? Que ya fue analizada. Y básicamente ese sería nuestro análisis de este circuito. Déjame borrar aquí para que... Bien, y eso sería básicamente nuestro análisis de nuestro rectificador monofásico banda completa totalmente controlado. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Kevin Mejía y gracias.